Bueno, vamos a ir dando inicio a este espacio. Antes de comenzar, si alguna persona necesita activar los subtítulos, aquí están los pasos. Primero, cuando ingresan, tienen que hacer clic en la opción de mostrar subtítulos. La misma se encuentra en la barra inferior de la pantalla. Aquí en la imagen muestra está hacia abajo a la derecha. Como segundo paso, tienen que hacer clic en la opción idioma en el que hablo. Una vez que hacen clic, se va a desplegar la barra y van a poder visualizar los idiomas. Allí eligen el idioma en el que desean transcribir y automáticamente van a ir apareciendo los subtítulos mientras yo voy hablando. Primero me presento, bueno, yo soy Jonathan, yo formo parte del equipo de incluyeme.com, estoy específicamente en el área de Inclusive Recruitment, soy psicólogo y hoy, bueno, voy a impartir este workshop de entrevistas inclusivas. Vamos a ver muchísimos temas, ¿sí? Tengan en consideración que también esta es una invitación a que sigan aprendiendo, a que sigan investigando sobre el tema puntualmente de discapacidad en incorporación sociolaboral. Primero, bueno, comentarles quiénes somos. ¿Sí? Nosotros, bueno, somos claramente incluyeme.com, estamos desde el 2013 en el mercado y estamos para ayudar y guiar a las organizaciones en el desarrollo de programas integrales de diversidad. ¿Sí? Nuestra función es promover justamente la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Y nuestro propósito, básicamente buscamos crear y difundir y promover una sociedad más equitativa e inclusiva. Para esto creemos que la diversidad suma valor a las organizaciones y por eso centramos nuestros trabajos con objetivos de desarrollo sostenible. También es importante destacar que somos la única organización que trabaja a nivel regional con todo tipo de discapacidades. Ahora más adelante vamos a ir viendo y adentrándonos en la temática como tal. Y también es importante mencionarles que estamos en 14 países, principalmente en región LATAM, aquí puede ver algunos de los países donde tenemos presencia y estamos en constante crecimiento. ¿Sí? Si bien actualmente son 14, constantemente Inclu está llegando a muchísimas otras regiones y otros continentes también. Bueno, pero antes de empezar como tal, propongo una actividad rompehielo para también en base un poco a sus respuestas ir guiando mi discurso a lo largo de este taller. Aquí van a ver en pantalla un código QR que tienen que escanear y la idea es que puedan compartir alguna situación en la que se hayan dado cuenta de que hicieron un comentario errado o en la que les hubiera gustado actuar de otra manera. Ustedes como selectores, ¿no? Como en el área de recursos humanos. Así que les doy un minuto, 2 minutos para que puedan pensar esto, alguna situación y comentarla por aquí. Descuiden que por acá no salen los nombres, es anónimo, tienen que escanear este código QR. Ahí veo que están escribiendo, así que les doy tiempo. Bien, ahí vamos teniendo algunas respuestas. Voy leyendo a medida van llegando. Preguntas asociadas a su vida personal. Buenísimo este comentario porque vamos a ver justamente qué preguntas recomendamos hacer en las entrevistas inclusivas. Así que genial este comentario. Después veo otra y dice, preguntarle si me puede ver o escuchar olvidando que tenía una discapacidad auditiva o parcial.
a una persona ciega le dije que sin pensar al despedirme, chau, nos vemos. Buenísimo este comentario y también vamos a hablar de esto, mucho de la terminología que hablamos en lo cotidiano, ¿no? En las expresiones. Hay muchísimas como estas. Bien, me pasó de hablarle al acompañante de la persona en vez de a la persona con capacidades diferentes. Bueno, vamos a hablar también de este tema, de cómo nos dirigimos a las personas con discapacidad. También vamos a hablar un poco de comunicación, ¿sí? Nosotros mencionamos que se dice personas con discapacidad. Esto lo vamos a ver también en este taller. ¿Y cómo haces para ir a trabajar? ¿Cuándo pudo ser relacionada y con qué? ¿Qué ajustes razonables requiere? Bien, esa pregunta bastante completa. Otra respuesta dice, en la virtualidad, juzgar el espacio en el que la persona realiza la entrevista. Bien, esto tiene que ver mucho con los sesgos a veces que traemos cuando empezamos a trabajar con discapacidad. No saber preguntar si necesita algo extra para trabajar. Buenísimo, eso vamos a retomarlo. Bueno, me encanta porque estoy viendo muchísimas respuestas. Todo esto de lo que están hablando vamos a estar retomando a lo largo de esta hora. Preguntar temas de sus hijos, que quien se los cuida por ser madre soltera y asumir que no pueden nivelar su vida personal con laboral, no tener en cuenta lo que la persona necesitaba, decir discapacidad intelectual en lugar de neurodivergencia, no le pregunté si necesitaba estacionamiento porque tenía discapacidad motriz y llegó en auto, decir discapacitado en lugar de persona con discapacidad. Bueno, buenísimo, buenísimo las respuestas que están dando. Todas son respuestas todas son, mejor dicho, situaciones que suceden, ¿no? Que a veces uno también, por querer ayudar, termina entrando como en estos mismos sesgos. Buenísimo, después voy a seguir igual leyendo a lo largo de la capacitación otras respuestas, pero voy a ir retomando un poco todos estos comentarios y conectándolos con lo que vamos a ver específicamente en consejos para que puedan tomar entrevistas inclusivas. Pero primero es súper importante, antes de plantearnos siquiera tomar entrevistas inclusivas, que entendamos el contexto, ¿sí? Estamos trabajando o queremos trabajar en las organizaciones con poblaciones con discapacidad y para eso es súper importante tener en claro los datos, ¿sí? Seguramente la gran mayoría de personas que estén aquí deben trabajar específicamente en recursos humanos, en empresas multinacionales o de gran estructura, por lo cual los datos es algo que nos apoya. En Inclu trabajamos con datos también, no trabajamos con percepciones y a partir de esto es súper importante que podamos entender el tipo de población con la que estamos trabajando, qué información hay al día de hoy. Obviamente que esto se va actualizando a medida que avanzan los años con diferentes organismos, encuestas. Nosotros también hacemos nuestras propias investigaciones, pero bueno, sin más preámbulo, entremos un poco en la temática. Y en principio es súper importante entender que en América Latina hay un aproximado de 85 millones de personas con discapacidad, ¿sí? Que habitan la región. Otro dato muy impactante, y les invito, digamos, que lo escuchen, tiene que ver con que el 80% de las personas que tienen discapacidad la adquieren. Este es un dato no menor, el 80% de las personas de estas 85 millones adquieren la discapacidad y fíjense la edad que es entre los 18 y los 64 años. Es plena edad de desarrollo para una persona en el sentido educativo, académico y también laboral. Este dato es muy importante para que nosotros también entendamos cuando vamos a buscar el talento, el tipo de dificultades que podemos llegar a encontrar, ver su formación, experiencia, y esto me acompaña la información que está aquí abajo en cuanto a las barreras que todas estas personas encuentran para encontrar empleo. El 92,6% de las personas con discapacidad encuentran barreras a la hora de conseguir empleo. El 79% identifican barreras para estudiar. Y esto es muy importante que entendamos también cuando desde propios recursos humanos, con los hiring manager, planteamos requisitos, ¿sí? Requisitos de licenciaturas, de posgrados, y queremos tener un equipo diverso. Es muy importante que entendamos
entendamos también de cara a este mercado de nicho el tema de la formación académica. Después de todas las personas con discapacidad, el 70% busca empleo y un 89,9%, claramente la gran mayoría de personas, tienen interés en seguir capacitándose, aun cuando encuentran barreras a la hora de estudiar. Y acá los invito a que piensen en las universidades o en las diferentes instituciones educativas. ¿Qué barreras identifican ustedes cuando hayan estudiado que podría tener una persona con discapacidad? Ahora más adelante vamos a ver un poco el tema también de barreras. Toda esta información la pueden ver también en nuestra página web. Puntualmente, estos últimos datos que les mencioné salieron a raíz de esta investigación que les mencionaba que también hacemos, hicimos el ADIS en el 2022. Y después hay muchísima otra información relevante. Por ejemplo, una que no está aquí es que el 1,2% de las personas con discapacidad son bilingües de la población. Fíjense que es un mercado súper bajo. Entonces, cuando publicamos en los avisos que precisamos que sean bilingües, estamos dejando de lado a más del 96% aprox de personas por no tener este requisito. Pero bueno, ya entrando más en lo propio, ¿no? Después de poder identificar todos estos datos que claramente dificultan a las personas con discapacidad buscar empleo, poder estudiar, poder formarse para tener más herramientas a la hora de su búsqueda. Es importante también que desde recursos humanos, desde nuestro rol de reclutador o desde nuestro rol de líder, digo, la discapacidad es importante que atraviese a toda la organización en cuanto a capacitación y para eso el principio es poder entender qué es la discapacidad. En cuanto a discapacidad, hay muchísimas definiciones, ¿sí? Hay muchos organismos internacionales y nacionales que tienen sus propios conceptos y definiciones de discapacidad. Desde INCLU adherimos a puntualmente la definición de la ONU del 2006 y acá pueden ver un poco que entendemos a las personas con discapacidad, incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales a lo largo del plazo que, al interactuar con diferentes barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Esto un poco lo que acabo de leer es lo que podemos ver aquí arriba, donde figura deficiencia, barreras, participación y discapacidad. Es importante que entendamos que las barreras están más del lado de lo social, ¿sí? Porque justamente los invito a pensar históricamente qué conceptos, qué preconceptos, qué construcciones sociales se generan de las personas con discapacidad. Y allí podemos encontrar entonces, y un poco lo que invita aquí el cuadrito de arriba, es que pensemos como estas barreras sociales que las personas tienen de las personas con discapacidad, que esto disminuye claramente la igualdad de condiciones y impacta directamente en el concepto de discapacidad. Obviamente que los conceptos van variando, siempre también los invito a que pensemos en términos de construcciones sociales y de cómo desde nuestro rol en las diferentes organizaciones que ocupamos podemos ir derribando estas construcciones que hay a través de la diversidad. Y ya yéndonos un poco en cuanto a las clasificaciones de tipos de discapacidad, podemos encontrar discapacidad psicosocial, la discapacidad física y motriz, discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad intelectual o del desarrollo y la discapacidad visceral. Sobre cada una, claramente hay muchísima más información. Como les mencionaba, la idea de este espacio es dar un primer acercamiento y un mapeo general a la temática y a los diferentes datos y barreras que las personas con discapacidad encuentran y cómo nosotros desde nuestro rol podemos implementar herramientas para tener un equipo más diverso. Y ahora les voy a mostrar un poco qué barreras limitan la participación social de las personas.
Para esto es importante y anticipé un poco y en base a las respuestas también que dieron a mi pregunta, de las personas con discapacidad se enfrentan con las siguientes barreras. Las englobamos en tres. Principalmente tenemos una que aplica a la accesibilidad física, ¿sí? Relativas al uso, a la circulación de espacios físicos como establecimientos de ocio, entidades de salud, educaciones privadas, sumo también a a las entidades educativas y un poco también a la respuesta que habían dado de no pregunté si la persona necesitaba un estacionamiento porque tenía una discapacidad motriz puntualmente en ese caso, pero pensemos por un momento en el día a día, ¿no? Cuando nosotros vamos a nuestros trabajos, cuando vamos a comprar, cuando vamos al cine, cuando hacemos cualquier actividad. Si nosotros tuviésemos algún tipo de discapacidad, ¿enfrentaríamos una accesibilidad física? Bueno, la respuesta seguramente es que sí, que algún tipo de dificultad tendríamos para acceder a algún tipo de barrera a los diferentes lugares que plantea. Después la segunda, que es una de las más difíciles de trabajar y tiene que ver mucho porque está más del lado del comportamiento, ¿sí? Son relativas al desconocimiento de la forma de vida de interacción, ¿sí? Con personas con discapacidad, sesgos inconscientes. Y un poco tiene que ver con todo esto de cómo me tengo que relacionar con una persona con discapacidad, cómo me tengo que dirigir, o inclusive digamos, de previa forma, asumir que tengo que tener ciertas conductas. Todo esto engloba en las actitudinales y puntualmente, y también, digamos, haciendo como un análisis más profundo, tiene que ver mucho con la historia, ¿no? Si hacemos un análisis histórico del lugar que ocupó la discapacidad a través de la historia y de las sociedades, podemos ver que allí hay como un arraigo que impacta totalmente en los sesgos actuales que tenemos, que tienen las personas con discapacidad. Por eso esta es como súper importante y me parecía importante también detenerme un poco más en su análisis. Y esta también es la primera a trabajar desde el rol de recursos humanos en una organización. Y después, el tercer tipo de barrera que planteamos para las personas con discapacidad son las comunicacionales, ¿no? Y tienen que ver a todo lo relacionado con el acceso a la información que hay. Ejemplo, la falta de etiquetas braille o los soportes de audio, entre otros. Y acá también los invito a que piensen cuando van a hacer algún tipo de tarea, ya sea saliendo a la calle o en sus domicilios, en los edificios, en sus trabajos, justamente qué podemos hacer para que no haya este tipo de barreras. Y también los invito a pensar, muchas veces sucede que hay trabajos a medias en la calle, por ejemplo, o en los cajeros, o en otras instituciones donde hubo un intento de romper con esta barrera, pero no termina de ser completo porque, por ejemplo, no llega a estar programado todo para que esté en braille o no termina siendo leyendo todas las opciones. Hay como muchísimos ejemplos para dar de cómo trabajar de forma completa estas barreras. Pero principalmente quédense con estas tres barreras porque ahora más adelante vamos a hacer un ejercicio, entonces es importante, le pueden sacar captura de pantalla o anotárselas, yo igual si no vuelvo después a esta diapo, pero es importante que tengan en claro que estas son las tres barreras que más se enfrentan las personas con discapacidad. Bueno, y algo importante que debemos entender también a la hora de tomar entrevistas, esto lo voy a especificar más en profundidad y darle el contexto cuando empecemos con los consejos, pero es importante que entendamos estos dos ejes que pueden ver en pantalla en cuanto a apoyos funcionales y ajustes razonables. Esto es lo que nosotros tenemos que ahondar cuando entrevistamos a personas con discapacidad. Principalmente los apoyos funcionales son las herramientas que pueden ayudar a una persona con discapacidad a realizar sus actividades diarias. ¿Sí? Es aquella herramienta externa o interna que la persona necesita. Acá, por ejemplo, una persona usuaria de silla de ruedas, obviamente la silla de ruedas,
motricidad, por dar un ejemplo de una discapacidad motriz, por ejemplo, una discapacidad auditiva, un apoyo funcional podría ser si la persona tiene un implante cochlear, que es el auricular, el audífono, y así podemos pensar un montón de apoyos funcionales que las personas tienen para poder desempeñar sus tareas. Esto ya viene más del lado de la persona y después vamos a ir a los ajustes razonables. Y puntualmente esta palabra vi que salió en una de las respuestas. Este es el término que usamos en INCLU y que capacitamos también a las empresas y también a los candidatos, ¿sí? Para que puedan hacer saber esto. Pero puntualmente los ajustes razonables, aquella adaptación que se hace en los diversos entornos para que las personas con discapacidad puedan realizar sus actividades en igualdad de condiciones. Esto es lo que nosotros desde recursos humanos tenemos que profundizar y consultarle a la persona de qué ajuste razonable necesita para el puesto de trabajo. Ahora vamos a ver más adelante puntualmente la variedad, pero también es importante derribar mitos en el sentido que cada persona va a necesitar un ajuste razonable totalmente diferente, por más que compartan un mismo tipo de clasificación de discapacidad. Y esto lo menciono también para romper sesgos en ese sentido. Por ejemplo, en cuanto a discapacidades, por ejemplo, motriz, lo más habitual que las personas suelen tener en esos constructos sociales es la persona usuaria de silla de ruedas. Pero dentro de esta clasificación de discapacidades motrices hay un montón y todas las personas necesitan ajustes razonables totalmente diferentes por más que compartan un mismo tipo de discapacidad. Por lo cual es muy importante que ustedes siempre tengan en cuenta esto y siempre puedan consultarle a la persona qué es lo que necesita para desempeñar sus tareas. Puede ser, por ejemplo, accesibilidad universal, puede ser que le hablen de frente si es una discapacidad auditiva y puntualmente esa persona necesita que le hablen de frente porque puede haber otra persona con discapacidad auditiva que no requiera ajustes razonables, y esto es también importante que lo comuniquemos. No todas las personas con discapacidad necesitan ajustes. Justamente acá estoy dando un ejemplo donde una persona con discapacidad auditiva necesita y otra persona con discapacidad auditiva no. Bueno, esto sucede absolutamente con todos los candidatos que ustedes puedan entrevistar. Y ahora, dicho eso, vamos a ir a un ejercicio práctico, así que vayan preparando sus teléfonos para escanear luego de comentarles esta historia. Bueno, esta es la historia de María. María, una joven con disminución auditiva, consiguió una entrevista para el trabajo de sus sueños. En la oficina donde sería entrevistada, había mucha gente hablando. A pesar de su esfuerzo por concentrarse, el bullicio de fondo hacía que a María le costara entender al entrevistador y no pudo seguir el ritmo de la conversación. Salió de la entrevista desanimada, sintiendo que no pudo mostrar su mejor potencial. Este es un caso típico de alguna entrevista de trabajo que no pasó por este previo análisis de inclusión y de cómo tomar una entrevista inclusiva. Y ahora, habiendo planteado este caso, los invito a que escaneen y que me puedan decir qué barreras ustedes identifican que hubo en esta situación de entrevista, de las que habíamos visto anteriormente. Y acá les doy unos minutos. Perfecto, ahí voy viendo algunas respuestas, ruido, no estar en un espacio cerrado y silencioso. Les recuerdo que las barreras eran las tres que habíamos visto en las diapositivas, las físicas, actitudinales o comunicacionales. Esas eran las tres barreras que habíamos englobado. No sé, dentro de esas tres barreras, donde pueden ubicar que esto está puntualmente esta situación. Perfecto, comunicacionales, físicas y comunicacionales, actitudinales y comunicacionales,
comunicacional, además física. No veo que hay respuestas de todo tipo. A ver, les doy unos segundos más. Bueno, me gusta las respuestas que están dando y tienen que ver mucho, no se dieron cuenta de lo que la persona necesitaba, muy bien. Tiene que ver mucho con cómo la justifiquemos y la pensemos también, ¿no? Al tipo de barrera. En principio podríamos decir que fue comunicacional, ¿no? Porque claramente estaba en un espacio donde no estaban dadas las herramientas necesarias para que haya una comunicación efectiva puntualmente en el caso de María. Y después también podemos pensar, y pienso con ustedes, ¿no? Porque están diciendo muchas las físicas también. A lo mejor podríamos pensar si esa organización, no podríamos, digamos, terminar de definirlo, pues no sabemos si esa organización a lo mejor tenía una oficina cerrada o tenía una oficina en otro lugar. Y lo mismo con actitudinal, pero principalmente la podemos pensar como una barrera de comunicación. Ahondando más en ese caso y en la organización, podríamos ver también si hubo una barrera física y una barrera también actitudinal. Pero buenísimo las respuestas que están dando. Y esto también les sirve a ustedes de ejemplos para futuros procesos que empiecen a tener o que ya estén teniendo con personas con discapacidad. Y ahora les pregunto, porque justo también hay una respuesta, ¿qué hubieran cambiado ustedes en esa entrevista para María para que pueda mostrar todo su potencial? ¿Qué hubieran hecho si ustedes eran el selector o la selectora? Acá también le doy unos minutos porque esta respuesta puede ser un poco más compleja. Ahí voy leyendo algunas respuestas. No haber dado por sentado que no necesitaba ningún ajuste razonable para llevar a cabo la entrevista. Habría dispuesto un espacio neutro, sin distracciones, una entrevista individual. Elegiría ir a un espacio sin ruido para que se encuentre en calma y en el caso de que no hubiese lugar, le diría hacerlo otro día. Le hubiera preguntado si estaba cómoda cuando noté la dificultad. Prestar atención de las necesidades de María durante la entrevista para saber cómo se sentía y poder ayudarla, preguntar previamente al evento si alguna persona requería un ajuste razonable, reprogramar la entrevista, preguntarle si requiere algún ajuste razonable para el desarrollo de la entrevista, un espacio cerrado y sin distracción. No veo que todas las respuestas apuntan a lo mismo, validar previamente las condiciones de los participantes y así coordinar los espacios más adecuados y evaluación pertinente, informarme sobre consideraciones necesarias para que la organización y yo pudiésemos brindar un espacio adecuado para la entrevista, preguntarle previamente, reprogramar considerando los ajustes y apoyos correspondientes. Bueno, perfecto, todas las respuestas son correctas y fíjense que todas las respuestas, lo principal es indagar, ¿no? Es preguntarle a la persona no sobre su discapacidad, y ahora lo vamos a ver cuando entremos ya en el tema, sino sobre el ajuste. Esto se podría haber evitado simplemente preguntando previamente qué necesitaba la persona o ya en la situación, ¿no? Habiendo detectado desde nuestro rol esta dificultad, esta barrera comunicacional, habernos trasladado a una oficina cerrada o algún otro espacio donde no haya una contaminación sonora como tal. Así que buenísimo las respuestas, todas bien encaminadas. Pero ahora, bueno, sí, ya nos metemos
directamente en el tema. Todo lo anterior me parece súper importante y enriquecedor para que entendamos cuando empezamos a trabajar con personas con discapacidad, los datos, la información, las barreras, las dificultades. Si somos conscientes de todo eso, podemos empezar luego a trabajar en entrevistas inclusivas como tal. Sí es importante tener en cuenta algo, para llegar a una instancia de entrevista inclusiva, la organización en la que estamos tiene que, casi diría por regla, pasar por algunos pasos previos a la hora de generar estos procesos de reclutamiento y selección inclusivos. Nosotros en INCLU lo llamamos como el camino a la inclusión, y tiene que ver justamente con todo el recorrido que hay que hacer a nivel organización para poder llegar a esto. O sea, para poder tomar una entrevista inclusiva, previamente tengo que haber hecho un recorrido, y estas son algunas de las recomendaciones. No vamos a entrar en cada una porque justamente sería muchísimo tiempo y tiene que ver con todo el recorrido que hay que hacer a nivel organización. Pero lo primero que tenemos que hacer desde nuestro rol de recursos humanos es poder identificar las características culturales que tiene la organización, porque a lo mejor previo a empezar con las entrevistas inclusivas hay que hacer otras cuestiones. Después, visibilizar las barreras que pueden estar afectando la participación de las personas en los procesos de reclutamiento y selección. Hacer un relevamiento para entender cuáles son las exigencias del puesto y las condiciones de accesibilidad que tenemos en la organización en la que estamos. Y no pensemos solamente en la accesibilidad universal, ¿no? Esto de tener ascensores, baños, pasillos y demás. Pensemos la accesibilidad de forma universal en todo sentido y para todo tipo de discapacidad y de ajuste razonable. Después también algunas recomendaciones implica también redactar anuncios de empleo que inviten con las personas con discapacidad a postularse. Las organizaciones hoy en día tienen que poder comunicar que son una empresa diversa, y justamente las personas con discapacidad buscan empresas que estén trabajando en diversidad por muchísimas experiencias que han tenido, que nos comparten. Pueden ver también material en nuestra página web. Pero bueno, ahora sí, ya entrando en el tema como tal, ¿cuál es el objetivo de la entrevista inclusiva como tal y qué es lo que tenemos que ahondar? ¿Cuáles son las directrices para esto? Tiene que ver con conocer a la persona que sea candidata, ¿no? Conocer su talento, sus experiencias, su formación, además de identificar si la persona requiere algún ajuste razonable para llevar adelante las tareas del puesto al que aplicó. Y ahora vamos a ver también cómo preguntar esto. El primer contacto, ¿sí? Una vez que nosotros pasamos por todos esos previos pasos que mencioné en la diapositiva, hicimos todo ese recorrido, publicamos nuestro aviso inclusivo. Nosotros también capacitamos a las empresas en cómo hacer estos avisos inclusivos. El primer contacto es fundamental entender que ese primer contacto es la oportunidad para que la persona candidata y la persona entrevistadora se conozcan mutuamente. Este primer contacto nos sirve a nosotros para explicar el formato de la entrevista, el rol que se estará evaluando y los pasos a seguir en el proceso de selección. Es importante que los mensajes sean claros, ¿sí? Que sea una información clara, coherente y concisa, que en ese mensaje expliquemos quiénes somos, de qué empresa somos, por qué tipo de puesto nos estamos comunicando. Y aquí también nosotros recomendamos que el primer contacto, sin tener información relevada anteriormente, por ejemplo, en nuestro portal nosotros tenemos un portal de empleo exclusivo para personas con discapacidad. Allí las personas se crean sus usuarios y ponen todo este tipo de información. Pero supónganse que no tienen este tipo de información, nosotros recomendamos siempre que el primer contacto sea por escrito.
bien, ya sea por WhatsApp o por mail, de acuerdo a cómo se manejan ustedes en su organización. No recomendamos que el primer contacto sea un llamado telefónico. Sabemos que en general es lo más rápido, a veces los tiempos en recursos humanos nos apresuran, pero para que sea todo el proceso como tal inclusivo, la recomendación es esa, que el primer contacto sea de forma escrita. Y allí deben incorporar esta pregunta, que es un poco lo que anticipé antes, de si la persona necesita algún ajuste razonable o apoyo para la entrevista telefónica o presencial. Y acá vamos a hacer dos diferenciaciones, porque un ajuste razonable puede ser totalmente diferente para una entrevista virtual, para una entrevista presencial y después para el empleo. Entonces es importante que ustedes sepan recolectar esta información diferente y que sepan también consultarla. Por ejemplo, estamos, y voy a poner casos hipotéticos, ¿no? Yo contacto por WhatsApp a una persona con discapacidad auditiva. Entonces tengo que plantearle que el siguiente paso sería tener una entrevista presencial, ¿no? Perdón, virtual primero, supónganse. Entonces, en este caso le voy a preguntar, ¿necesitas algún ajuste razonable para esta entrevista virtual? Suponiendo que, y estoy creando un caso hipotético, una persona con discapacidad auditiva y el ajuste para esa persona, porque recuerden que no es para todas las personas con discapacidad auditiva, puede ser los subtítulos. Entonces la persona me va a indicar esto y yo tengo que usar algún tipo de plataforma que tenga la opción, hoy casi todas las tienen, pero tengo que saber también eso, que el tipo de plataforma que use virtual tiene que tener la opción de subtítulos. Y diferente sería aclarándole que es una entrevista presencial. Y un poco ahí me voy a sus respuestas y al ejemplo que vimos de María. Eso se hubiera evitado si hubiéramos preguntado justamente, en el caso de ser una entrevista presencial, ¿qué ajustes requieres? Y ahí la persona nos hubiera indicado hablar de frente o que no sea un ambiente ruidoso o modular o ningún ajuste, porque como les digo, depende totalmente de la persona. Cada persona, y soy muy insistente en esto, va a necesitar un ajuste razonable totalmente diferente. ¿Qué hay que tener en cuenta durante una entrevista inclusiva? Es muy importante, y esto también está un poco en el trabajo previo y en todos aquellos pasos que debe seguir una organización para que sea inclusiva, es primero entender el detalle de todas las tareas, responsabilidades, expectativas y exigencias que tiene el puesto. Bien, hay que indagar si en alguna de las tareas y funciones de su cargo o en alguna etapa del proceso de selección se necesita algún apoyo o algún ajuste para desenvolverse y ejecutar su trabajo sin algún tipo de barrera. Y acá, volviendo a la primera parte de la frase, describir con detalles las tareas, me refiero a las del puesto. Supónganse que están buscando un puesto administrativo, ¿no? Van a publicar esa vacante. Bueno, es importante que ustedes puedan detallar todas las tareas que tenga esa posición. Y cuando hablamos de exigencias, acá también hago un paréntesis y la idea es que puedan ir adentrándose cada vez en más temas de inclusión. Hay muchos tipos de exigencias. Podemos pensar en las exigencias físicas, ¿no? Por ejemplo, si el puesto requiere subir y bajar escaleras, porque a lo mejor es un puesto administrativo, pero que tiene relación con otras áreas y en el edificio, sí o sí, ese puesto debe subir o bajar escaleras para ir interactuando con las diferentes áreas. O si necesita exigencias más relacionadas a interactuar constantemente, estar en reuniones, más cognitivas. Es importante que ustedes puedan esto definir para que el aviso sea lo más inclusivo, para que cuando le cuenten al candidato las tareas, puedan explicarle todas las exigencias que tiene como tal el puesto, para que aquella persona sepa si va a necesitar algún ajuste razonable en alguna de esas exigencias. Obviamente que el haber tenido ya una conversación previa para entender el ajuste nos va a dar una premisa de esta información, pero claramente hay también que consultarla. Después también es importante que a la hora de establecer, y antes de ir a las recomendaciones, a la hora de establecer
los requisitos que vamos a tener para la posición, tengamos en cuenta el global de toda la información que estuve compartiendo. ¿Sí? Si recuerdan los datos del principio en cuanto a la formación, en cuanto a las barreras para estudiar, en cuanto al idioma bilingüe, el 1,6% de la población con discapacidad son personas bilingües. Fíjense cómo ir poniendo todos estos requisitos va achicando, va dificultando y de alguna forma va contribuyendo a todas esas barreras que nosotros les estamos mostrando. Entonces, es importante saber que si tenemos el compromiso de trabajar y de ser una empresa inclusiva, tener en cuenta toda esta información antes de abrir los puestos, o cuando estamos, mejor dicho, redactando los requisitos, y que también aprendamos cómo leer los currículums. Los currículums habitualmente suelen ser un poco diferentes a personas sin discapacidad y a lo mejor podemos encontrar mayor rotación y tiene que ver con diferentes causas, ya sea porque fueron por proyectos, porque fueron contratos plazo fijo, podemos encontrar baches también de muchos años. Y yo sé que a veces venimos con costumbres, ¿no? Dentro de recursos humanos en general a la hora de revisar los CVs, de mirar el tiempo sin trabajar, de mirar la rotación, de mirar los pocos periodos, pero mi recomendación y parte de la idea de ser inclusivo y de previo a la entrevista es que no filtremos, no rechacemos a ningún candidato sin hacer este análisis de su currículum y de dar la oportunidad de tener la entrevista de trabajo para entender todo esto que nos puede llamar la atención. Y después, bueno, vamos a ir justamente dilucidando un poco de por qué y a medida vayan entrando más en la temática de por qué hay baches, de por qué a veces pasa lo contrario, que hay gente que está muy capacitada con másters, con muchísimos estudios y en cuando vamos a los empleos vemos que no son a lo mejor relacionados a sus estudios. Y tiene que ver con esto, con las barreras que las personas con discapacidad encuentran a la hora de buscar empleo. ¿Y qué debemos tener en cuenta? ¿Qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer? Y acá también retomo muchas respuestas de algunas de las preguntas que hicimos de esto de las situaciones en entrevista. No hay que indagar, y esto es muy importante, no hay que indagar sobre la situación de discapacidad de la persona. A nosotros como empresa, a nosotros como reclutador, como recursos humanos, como líder de área, no nos tiene que interesar la discapacidad de la persona. Ese no es el foco ni de la entrevista inclusiva ni de la persona. El foco es el talento, claramente, su experiencia y sus capacidades. ¿Y a qué me refiero con no indagar sobre la situación de discapacidad de la persona? Me refiero a no preguntar diagnósticos, ¿sí? Eso es algo totalmente personal. Y también preguntarnos, ¿necesitamos como organización, necesito yo como reclutador saber el diagnóstico específico de la persona? Bueno, la respuesta, hago spoiler, es no, no, no necesitamos. Tampoco necesitamos saber si fue adquirida, si es congénita. Esas son cuestiones que escapan totalmente a nuestro interés y que también le quitan el foco al espacio de entrevista. Nosotros tenemos que centrarnos en todo aquello que sea el talento y todo lo que esa persona tiene para sumar a la organización en la que estamos. Acá lo que tenemos que hacer foco y lo que sí hay que preguntar es el ajuste razonable, que es esto que estábamos viendo anteriormente, y también darle contexto a ese ajuste razonable. Y sí podemos indagarlo en experiencias anteriores, por ejemplo, preguntando cómo hacía tal y cual tarea en su empleo anterior, y de ahí también nosotros vamos a tener información de cómo podemos replicarla o cómo podemos hacer un ajuste en nuestra organización. Muchas veces, y acá es importante también destacarlo, y esto los invito a que vayan ustedes siendo agentes de concientización en las empresas donde están. Los ajustes, en la gran mayoría de los casos, no requieren un gran movimiento ni un gran presupuesto, porque muchas veces son tener la oficina o el escritorio cerca del baño, hablar de frente, modular subtítulos, algún programa de computadora o la persona ya tiene su programa de lector de pantallas, una silla ergonómica, que hoy casi todas las organizaciones tienen sillas ergonómicas, tener más home office, tener flexibilidad horaria por si la persona tiene alguna terapia.
Todos estos ajustes que les estoy mencionando requieren 0 pesos de la organización y suman muchísimo talento. Esto como para que tengan en cuenta y puedan compartir también que no es un gasto, ¿bien? Es una inversión en tal caso. Después, bueno, en cuanto más a las barreras actitudinales, viene este otro consejo. Tener una actitud abierta, escuchar, observar, preguntar, ya que hay diferentes formas de llegar a un mismo resultado. Y esto es súper importante que entendamos que las personas con discapacidad tienen muchísimas capacidades para poder llegar exactamente a los mismos resultados y a lo mejor no de la forma en la que nosotros solemos trabajar o de la forma en la que se planteó la tarea. Eso me refiero con tener una actitud abierta. Bueno, y este tercer ítem también es súper importante. No hay que pensar, no hay que crearnos estos sesgos o estos conceptos de que hay un determinado puesto para un determinado tipo de discapacidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, que no pensemos que a lo mejor, no sé, una persona con discapacidad auditiva no puede trabajar en un puesto de atención al cliente. O que pensemos que una persona con una discapacidad motriz no puede trabajar en algún puesto de operario de cualquier tipo, de línea de producción, de calidad, de limpieza, de lo que sea. Es re importante que nosotros ahondemos en el ajuste, porque eso nos va a dar pauta de si la persona necesita algún ajuste para esa tarea. Pero derribemos juntos esto de que no hay puestos determinados para tipo de discapacidad, ¿sí? Depende totalmente de las capacidades de la persona, del talento, de la experiencia, de la formación y de todo lo que vinimos hablando. Pero me parece muy importante que se lleven también este tercer punto y que les quede ahí dando vueltas en la mente. Interactuar con empatía y respeto, como lo harían con cualquier persona, independientemente si es o no una persona con discapacidad. Esto es fundamental. Como verán, las entrevistas inclusivas en sí son muy similares a una entrevista de persona sin discapacidad. Mucho tiene que ver con los sesgos y estas construcciones sociales que hablé anteriormente que las sociedades tienen y nosotros desde recursos humanos teniendo este conocimiento, compartiendo esta información de las primeras diapositivas, entendiendo también el compromiso a nivel organización y habiendo pasado por todos esos pasos previos antes de llegar a esto, es importante siempre tener en cuenta el foco de la empatía y el respeto. Bueno, y ahora voy a dejar un espacio de preguntas. Van a tener habilitado el chat. Voy a dejar de compartir un segundo. Van a tener el espacio de chat habilitado y yo voy a ir viendo algunas preguntas. Acá pueden aprovechar para preguntar. Hola, Jonah. Acá ya van apareciendo algunas preguntas. Nos dicen, ¿qué podemos hacer desde atracción de talento si tenemos a una persona con discapacidad que se adecua muy bien al puesto, pero el líder expresa que el área no está preparada o no se tienen los ajustes necesarios para esta persona? Nos pregunta Ariadna. Buenísima, buenísima pregunta, Ariadna. Eh, en principio, decirte que nunca ninguna organización va a estar al 100% preparada. Si tenemos que esperar a que una organización esté al 100% preparada, no va a suceder. Lo bueno es ir comenzando con pasos para que vayamos siendo una empresa inclusiva. Puntualmente, en este caso que vos preguntás,
lo que yo noto y según el caso, tiene que ver mucho con capacitación, ¿sí? Este caso veo que como primer agente barrera tenemos este líder. Entonces, a lo mejor previo a abrir los puestos, identificar qué líderes de nuestra organización son agentes promotores o agentes barreras. En ese caso, lo primero sería empezar por acciones de capacitación puntualmente sobre la temática. Y después también traerlo en cuanto a si es un lineamiento de organización. Muchas veces es importante que sea a nivel directorio, ¿no? Si es un compromiso a nivel de organización y empezamos a generar capacitación, los líderes se tienen que ir adecuando a estos lineamientos de empresa. Y los ajustes necesarios, acá, digamos, no te puedo dar una respuesta concreta porque no sabríamos cuáles son, pero un poco esto que mencionaba antes, la gran mayoría de ajustes razonables no requieren un gran movimiento de la organización. Así que ahí va un poco mi respuesta, Ariadna. Ahí creo que estoy viendo ya algunas. Buenísimo. Ahí tenemos otra que dice cómo guiar una entrevista cuando el candidato empieza a compartir información de su discapacidad, diagnóstico, etcétera. Buenísima también esa pregunta. Eso es algo que pasa, ¿sí? Les comento, suele suceder en general y piensen también las personas con discapacidad no tienen un gran volumen de entrevistas como una persona sin discapacidad. Entonces suelen aprovechar esos espacios y querer mostrar a veces de más el talento que tienen o caen en empezar a comentar cuestiones personales. Nosotros desde Inclu tenemos muchos espacios de capacitación de personas con discapacidad y vamos dando consejos, pero puntualmente desde el lado del reclutador, ¿qué hago yo? Bueno, lo que haría en cualquier otra entrevista cuando el candidato me empieza a contar cosas privadas, seguramente le sucede que empiecen a hablar o de que se separaron o de cuestiones mucho más personales. Acá mi recomendación es interrumpir, obviamente, amablemente, y retomar hacia otra pregunta, o puntualmente cuando empiezan a hablar de diagnóstico, o a veces puede pasar que les empiecen a contar de cómo adquirieron la discapacidad, lo que yo hago es automáticamente reconducir el ajuste razonable. Entonces me empiezan a contar eso y digo, ah, y bueno, y para el ajuste razonable, para esta tarea del puesto, ¿qué necesitarías o no necesitas ninguno? Y allí es la mejor táctica que se puede hacer. Buenísimo. Tenemos acá otra pregunta, Jonah, que dice, si generamos un talent pool para atraer talento con discapacidad, ¿cuál es la mejor forma de hacer ese acercamiento? Bueno, primero hay que hacer un movimiento a nivel comunicación, ¿sí? Del área de comunicación, de cara al público, ¿sí? A las personas con discapacidad. Tenemos que trabajar en una leyenda de discapacidad. Nosotros desde Inclu también hacemos eso y puntualmente tenemos, como les había mencionado, la plataforma donde todas las personas con discapacidad pueden ver los avisos que las empresas publican, pero en principio tiene que ver con comunicar que somos una empresa inclusiva, trabajar en todo lo que tiene que ver a políticas inclusivas también previo a hacer este pool o a plantearnos tener un ingreso. Buenísimo. Acá tenemos otra pregunta y dice, ¿recomendarías alguna estrategia puntual para la capacitación de equipos grandes que nunca han trabajado con personas con discapacidad? Sí, un poco lo que vimos hoy son los primeros acercamientos generales y como principal estrategia es acercar la información sobre la población. A partir de allí es muy importante hacer actividades un poco como las que hicimos aquí, pero otro tipo de actividades para identificar sesgos. Es muy importante que en la organización nosotros podamos identificar qué tipo de sesgos hay para a partir de eso poder definir qué tipo de estrategias tenemos que hacer en nuestro trabajo de capacitar a las personas. Pero en principio es acercar a la temática. Si no trabajamos en ninguna temática, y también algo importante a decir es que muy posiblemente
en las empresas tienen personas con discapacidad trabajando, pero las mismas empresas no las saben. No hablamos de eso porque no vamos a llegar a todos los temas, pero hay discapacidades que nosotros le decimos no visibles, por ejemplo, las viscerales, o hay otras discapacidades también, o depende del diagnóstico, que no son visibles, es decir, que no lo identificamos nosotros al ojo, por así decirlo. Bueno, ya por ahora esas fueron las preguntas, Jonah, así que muchísimas gracias por este espacio. Buenísimo, bueno, me alegro mucho de poder haber compartido con todos ustedes. Como les mencionaba, esto es una invitación a que sigan leyendo, sigan investigando, sigan trabajando, sigan pensando y puedan ir haciendo este camino a la inclusión para que estén en una organización inclusiva. Quedamos a disposición. Esperen que por último tenía que compartir, denme un segundo, un código Mientras agrego QR. algo fundamental, Dale. Jonah, y tiene que ver con lo que vas a compartir, ¿no? Buscar siempre un aliado estratégico, ¿verdad? Esto es fundamental porque a veces queremos justamente empezar a recorrer este camino de la inclusión y como no tenemos el conocimiento o no sabemos por dónde comenzar, muchas veces hay algunas cuestiones que pueden no llevar a los resultados que esperamos. Por eso es siempre fundamental buscar aliados estratégicos, pensar en cómo diseñar un plan estratégico, un plan que tenga acciones concretas, que tenga resultados que puedan ser medibles. Entonces, por eso los invitamos a las personas que están acá participando a que escaneen el código QR, que puedan justamente agendar un espacio con Daniela, que es nuestra Impact Developer Manager. Así también ustedes van empezando a este camino que es la inclusión. Buenísimo, Lu. Súper gracias a todos y bueno, que terminen muy bonita su semana. Un beso. Chau, chau. Adiós.